Bueno, en las clases de optimización y en algunos comentarios estuvimos viendo el tema de que hay caracteres que se pueden medir como variables continuas. Hoy entonces vamos a ver un poco con más detalle caracteres continuos y cuestiones de morfometría en el contexto de parsimonia. Estos son tres papers que hablan sobre los temas que vamos a desarrollar hoy, en el contexto específicamente de parsimonia y cómo los trata TNT. Este es un trabajo donde muestran cómo se realizan los caracteres lineales continuos. Este de acá es uno donde muestran el uso de caracteres de morfometría geométrica basados en landmarks. Y este de acá, uno donde muestran cómo se incorporan ese tipo de caracteres de landmarks en un análisis filogenético. Esto más o menos cubre en gran medida el espectro, y si quieren ver en detalle los pueden leer. Este es el paper que les decía sobre caracteres lineales. Yo les decía que cuando vemos caracteres ordenados, lo podemos llamar aditivos, les mencionaba que funciona tanto para valores discretos ordenados como continuos ordenados. O en continuo y ordenado, uno engloba al otro, ¿no? No hay caracteres continuos que no sean ordenados. La diferencia es que cuando vos tenés caracteres continuos, los terminales suelen tener variación, porque vos medís múltiples especímenes de la misma especie del terminal que estás usando, y cada cual tiene su medición. Entonces, después vas a tener que representar en tu matriz filogenética un rango de valores que te describa esa variabilidad. Podrías poner la media, o la mediana, qué sé yo. Lo usual es poner una medida de dispersión que puede ser, no sé, un intervalo de confianza o desvíos estándares, algo así, ¿no? Entonces, vos tenés tus medidas individuales, que son estas, y las colocás con estos dos numeritos que te dan una medida de dispersión. Y en este caso acá se solapan un poco los rangos. Hoy día la gente trabaja de esta manera, es decir, con estos valores, con decimales, y en la literatura vieja van a ver que hay grandes capítulos sobre cómo discretizar variables continuas. Hoy no se le pone tanto énfasis a eso porque ya los programas tratan las variables continuas. Les voy a mostrar un poco de eso, pero no es algo que ya sea un problema, ¿no? Y la otra es que los costos de transformación están implícitos por la escala en que los medís. Ya habíamos visto, ¿no? Que entre este rango de 2,1 a 2,8 y 3,5 a 5,1, el costo es el intervalo que iba en el medio. Y está representado en la escala que registre los caracteres, ¿no? Entonces, habían visto inclusive en los TPs y acá un poco en clase que en la pasada hacia abajo se ponía la intersección cuando había un solapamiento, o el intervalo vacío entre los dos cuando no había un solapamiento. La pasada hacia arriba es más difícil de dibujar así con rayitas, pero sin entrar en detalles les comento otra vez que tanto la pasada hacia abajo como la pasada hacia arriba son operaciones súper simples, como decir uniones, intersecciones, rangos. Y esto lo que quiere decir es que es un algoritmo muy rápido. Nada que ver con Sankoff, es algo súper rápido, entonces no representan un problema. Yo les mostraba este ejemplo de cómo se razonaba, ¿no? Que si un terminal tenía este rango y otro este otro, era igualmente óptimo cualquier valor que le pusieras acá en el medio.
en la pasada hacia abajo, ¿no? Esto se lo pongo entre paréntesis de las discusiones viejas sobre el tema de discretización, y para que vean el tipo de problemas que trae representar variables continuas como valores discretos, ¿no? Acá están poniendo de mayor a menor el rango de variación de un carácter para un montón de especies, y los autores acá dicen, bueno, con tal método de discretización se toman estos intervalos que están vacíos entre todas, y están marcados con estas flechitas acá abajo, y entonces este va a ser el estado 0, el estado 1 tiene un montón de más de variación, el estado 2 sería este de acá, y el 3 este de acá. Como ven, la distinción entre 2 y 3 es medio dudosa, ¿no? Porque si bien serán intervalos de confianza, lo que sea, no se solapan, los rangos de variación sí se solapan. Peter Stevens, un botánico, se preguntó en esta época en qué medida los caracteres cualitativos eran realmente cualitativos. Entonces agarraba un montón de publicaciones sobre botánica, agarraba los caracteres de las matrices y veía cómo estaban definidos, y muchos de esos caracteres decía estamen corto o largo, pétalo grueso o finito, hojas elongadas, redondas, y vos te preguntás, ¿qué quiere decir elongada? Y elongada quiere decir que es más largo que ancho. Entonces, a ver qué pasa si graficamos el largo contra el ancho. Y él se encontraba este tipo de cosas, ¿no? Si bien son caracteres que estaban escritos como discretos, había una variación continua cuando ibas a la descripción de las especies y veías cuánto medían las cosas. Entonces una conclusión que él sacaba era, miren, la gente está usando caracteres discretos porque está obligada por el software que usa, pero en realidad se trata de caracteres continuos, que la gente está discretizando. Y a veces, pónganle este de acá, de este lado es 0 y de este lado es 1, ponele, y la verdad que está medio dudoso, ¿no? Acá también, acá de repente está más claro, pero entienden que hay un problema acá, ¿no? Este sería el trabajo inverso. Él agarró, creo que esto era una postdoc con estudiante de doctorado, y les daban este tipo de gráficos, que eran reales, de mediciones de caracteres, y se lo daban a la gente y le decían, bueno, armame caracteres discretos a partir de esos gráficos. Y se lo repartían entre unos cuantos expertos en botánica, ¿no? Que trabajaban en sistemática. Y bueno, el resultado de este estudio, que es casi sociológico, era que distintas personas delimitaban distintos caracteres, distinta discretización, tanto en número de estados como en el límite entre los estados. Entonces, sacaba como conclusión de que la gente estaba usando un tipo de discretización de estados bastante polémico, digamos. No era para nada robusto lo que estaban haciendo. Bueno, acá cerramos el paréntesis porque ahora nos vamos a dedicar directamente a los caracteres en su escala nativa, sin necesidad de discretizar. ¿Qué es lo que hace la gente usualmente con caracteres continuos? Esto es lo más usual, que es optimizarlos por un árbol que obtuviste por otro método. O sea, vos tenés tu árbol filogenético que lo obtuviste por matrices de caracteres morfológicos, moleculares o lo que sea, y usualmente vas a agarrar uno o dos caracteres
de variación continua y los vas a mapear, a ver, tratando de estimar la evolución del carácter. O relacionar entre dos caracteres distintos. Acá les muestro un ejemplo que estuve buscando hoy. Por ejemplo, acá describen una ranita que parece ser, en el momento que lo describieron, era el vertebrado más chico que se conocía en su tamaño adulto, y hacen un paper sobre evolución del tamaño. Acá rojo quiere decir grande y azul quiere decir chiquito. Estos bichos que están describiendo en este paper son recontra azules. Y un poco el sentido del paper tenía que ver con desarrollos abreviados, pedomorfosis, ese tipo de cosas que tienen un sentido biológico muy concreto. Y están usando un carácter continuo, que es la medida del cuerpo, como variable indicadora. Y en este otro se están preguntando cómo varía, no me acuerdo qué, si era una proteína en el sistema nervioso, en relación con el tamaño del cerebro y el tamaño relativo del cerebro, que sería este de acá, relativo al tamaño corporal. Entonces, acá están usando dos variables, una que es tamaño corporal en cetáceos y la otra tamaño del cerebro. Y sacan un índice que es el tamaño relativo y cómo ha evolucionado. Y el paper habla de eso. Nuevamente está optimizando una variable continua en un árbol que se reconstruyó de otra manera. O será de un paper anterior, qué sé yo, que lo hizo otra gente. Este es otro caso que lo que están tratando de investigar es la evolución del dimorfismo sexual extremo. Que, fíjense, esto sucede muchas veces, en arañas sucedió varias veces independientemente. Acá hay una mega hembra y este es el machito trepado arriba. Acá hay una hembra enorme y un montón de machitos que están esperando que la hembra mude para poder copular mientras está mudando directamente. Y acá de nuevo una mega araña y acá los machitos esperando que madure. Estos, yo no sé si son cleptoparásitos. Este es Argiope y este es el macho de Argiope. Bueno, estos bichos están todos relacionados, pero no está claro que el dimorfismo sexual extremo sea monofilético. Entonces, en este trabajo hicieron un análisis filogenético por otros caracteres y están mapeando el dimorfismo sexual extremo, que son las ramas en negro. Y dimorfismo sexual quiere decir que macho y hembra son de tamaños muy diferentes. Y una vuelta que le dan esos autores es decir, esto puede suceder de dos maneras, ¿no? Podría ser que la hembra se agrande mucho y el macho sea estándar, o podría suceder que la hembra sea grande y el macho se achique mucho, o que la hembra quede igual y el macho se achique. Y lo que encuentran ellos es que de las 4 adquisiciones independientes de dimorfismo sexual extremo, hay 2 que son por gigantismo de la hembra, y hay otras 2 que son tanto por gigantismo de la hembra como por enanismo del macho. De nuevo, están ahora relacionando dos variables, ¿no? Y cada una de estas puede tener explicaciones biológicas y del desarrollo distintas, ¿no? No es lo mismo. Por los machos enanos seguramente van a tener un menor número de mudas. Las hembras gigantes seguramente van a tener más mudas y entra a jugar el tema del tiempo de maduración y cómo se solapan las generaciones. Bien,
Yo les muestro estas aplicaciones como para entrar en tema de cómo se utilizan los datos. Y ahora les voy a mostrar un par de cuestiones que hay que tener en cuenta cuando uno los analiza, especialmente mediante un análisis de parsimonia. Acá están, lo saqué de un libro, no me acuerdo cuál era, están puestos, los valores seguramente son la media de distintas especies de lagartos. Y cuando uno hace la optimización, como veníamos diciendo, los valores óptimos ahora no van a ser puntuales, van a ser rangos de valores. Y después de la pasada hacia arriba, inclusive. Por ejemplo, acá da lo mismo que le pongas 33,5 o 33,1. Cualquier valor en ese rango es óptimo. Acá también. Y entonces, cuando vos te haces la pregunta, pintame las ramas de color según si se hayan achicado en azul o se hayan agrandado en rojo. Y acá no sabés porque hay solapamiento entre los rangos. Acá los rangos son idénticos. Este es un caso que sabes que se achicó, porque 31 está por fuera de este rango. O sea, desde este ancestro hasta acá no hay ambigüedad en que hubo una disminución de tamaño. Acá lo mismo, pasa 24, y acá sabes que se agrandó un poco. Todo lo demás es ambiguo. Este es un resultado bastante típico de un análisis de parsimonia. Claro, estas son las optimizaciones óptimas, así como te los tira TNT. Si vos te parás en una optimización del TRAN, te va a poner un único valor. Lo mismo una optimización de ACTRAN, te va a poner un único valor. O sea, ACTRAN te va a anticipar los cambios y del TRAN te los va a demorar. Y fíjense, yo les paso de uno a otro. Pintadas en esta cajita de color están los que no eran ambiguos antes. Y las otras flechitas son súper variables, depende del método de optimización que uses. Entonces, el mensaje que les quiero mostrar con esto es que si vos usás ACTRAN o DELTRAN porque te resulta cómodo, bueno, también lo que estás haciendo es mostrar cambios que son arbitrarios. Y están mezclados con los cambios que no son arbitrarios. Entonces mi sugerencia es que exploren o que usen lo que usa TNT, que no usa ni ACTRAN ni DELTRAN, usa todo el rango, o si tienen un programa que van a hacer DELTRAN, que también miren ACTRAN. Y este es el otro tema, que no es tan común, pero a veces se usa. A veces uno va a usar los caracteres continuos como informativos para reconstruir filogenias. Entonces tenés uno o más caracteres que se usan, puedes tener una partición entera de caracteres continuos que expresan las medidas o proporciones de un montón de caracteres. Entonces, acá viene el tema del peso relativo, ¿no? Fíjense, yo acá medí, le puse, pónganle que esto está expresado en centímetros, esto está expresado en milímetros, y esto está expresado en décimas de milímetros. Es lo mismo, ¿no? Cambian las unidades. Pero ¿qué pasa con el peso relativo de este carácter respecto de los demás? Pregunta. Y cambia, porque, digamos,
El largo del carácter también va a estar variando dependiendo de cómo yo lo mida, cómo aporta el largo del árbol. ¿Es menor Claro. el peso en el que usás unidad más chica? ¿Puede ser? Claro, acá los costos de transformación van a ser centésimas. Y acá van a ser un montón, son de a 10 van. Entonces, no puede ser, viste, que el peso relativo de los caracteres dependa si vos usás milímetros o centímetros. Si fueran proporciones, bueno, todavía, pero estamos en la misma. Vas a... Con proporciones te pasa lo mismo, que vas a dividir largo sobre ancho o ancho sobre largo. Si es una cosa finita y larga, te va a dar unos números totalmente distintos. Entonces, usualmente lo que se hace, si vos tenés un carácter que en tu escala nativa va de estos valores 2, 3, 4, 5 y 7, usualmente lo que se hace es se los rescala todos los continuos entre 0 y 1. Entonces, si vos decís, cuando vale 2 centímetros es el estado 0 y cuando vale 7 centímetros es el 1, bueno, 0 acá, 1 acá, y el resto por regla de 3 simple sacás cuánto van a valer. Esto podría ser centímetros, podría ser una escala logarítmica, podría ser eh, kilos. Ya les anticipo que en general cuando se trata de proporciones largo sobre ancho se pasa al logaritmo. Y ahí ya no interesa si es largo sobre ancho, ancho sobre largo, da lo mismo. La otra cosa que suele suceder es que si nuestros caracteres continuos fueran medidas lineales, imagínate que vos tengas largo del cefalotórax, ancho del cefalotórax. Eh, en un bicho grande, todas esas medidas son grandes, y en un bicho chiquito son todas chiquititas, porque hay una correlación muy grande con el tamaño. Entonces, lo que se hace usualmente es una medida representativa de tamaño, ponele que digas largo de prosoma. Y el resto de las medidas que sean proporciones o cosas relativizadas al tamaño. Por ejemplo, acá largo sobre ancho te da una idea de si es angosto o es ancho. O grado de avance de no sé qué, si este bolsillito está cerquita de acá, medio del medio o muy avanzado. Y eso lo relativizás con el ancho, poner. ¿Se entiende la idea de esto? Más o menos, o sea, la cuestión acá es, digamos, si yo quiero usar varios caracteres cuantitativos, o Claro. continuos, digamos, Vos querés que los entre caracteres sean ellos. independientes Claro, entre sí. sí. Si están muy correlacionados con el tamaño, no serían más independientes. O sea, vos sabés que un bicho con el prosoma muy largo, simplemente por ser grande, también va a ser muy ancho. Claro, entonces vos lo que querés hacer es relativizar todos los valores a un valor general del individuo, digamos, no sé, como Claro, dijiste, ya largo del cuantificás individuo. la forma como proporciones. Pones, por ejemplo, largo dividido ancho. Eso ya no depende del tamaño, es la proporción, depende de la forma. Gracias. Por eso les decía, un único indicador de tamaño, ponerle que sea este, que es el rojo, y los demás, proporciones. Eso es lo típico que uno suele hacer.
en caracteres continuos. Este es el trabajo que yo les mencionaba de cómo se usan caracteres continuos. ¿Quieren que hagamos una pausa? Y ya estamos un poco cansados, son -5 y retomamos 7 y 5. Dale, perfecto. Bueno, Ok. Bueno, les decía que este es el trabajo original donde describen el método de caracteres continuos para filogenias en TNT y están tratando de evaluar si la partición de caracteres continuos tiene señal filogenética, que es útil para el análisis. Entonces, en vez de... podrían haber medido alguna medida de congruencia entre las matrices. Por algún motivo usaron otra cosa, y lo que usaron es la variación de frecuencias de jackknifing, o sea, algo parecido al bootstrap, y con la idea de, si vos usás la matriz morfológica normal, te da un valor de soporte X. Cuando le agregás la matriz morfométrica de medidas, si esa matriz contribuye al análisis y tiene una señal adicional, los valores deberían subir de apoyo. Mientras que si no es información útil o es información contradictoria, deberían bajar. Y esta es una matriz de medidas que tiene buena señal filogenética. Acá lo que se muestra es la variación del soporte. Entonces, les da positivo en casi todos los lugares. ¿Qué quiere decir? Que cuando le agregas la partición de medidas, la señal filogenética global aumenta. Los grupos tienen más soporte. Entonces, te pones contenta y decís, ah, genial, esta matriz morfométrica ayuda a dar apoyo a los grupos del análisis. Y este es un ejemplo que es lo contrario. Acá la matriz continua a veces sube un poquito y a veces baja un poquito. Y medio que la conclusión que uno saca de esto es que realmente no tiene mucha señal filogenética. Nuevamente, esta matriz de medidas morfométrica, ¿es útil para un estudio biológico? Sí, porque hay miles de preguntas que están basadas en convergencia y homoplasia. Lo que no es útil es para inferir filogenia. Posiblemente, cuando tenés una partición de este tipo, vas a decir, mejor uso los caracteres morfológicos o moleculares para hacer la filogenia, y la morfometría la uso para interpretar cómo evolucionó. Esto, bueno, todo bien para medidas lineales, es bastante sencillo. El tema es que a veces uno lo que quiere mostrar en morfología no es una medida lineal, sino cosas un poco más complejas, de la forma de las especies que uno está estudiando. Y muchas veces la forma es difícil de representar en variables lineales. Entonces, para esto vamos a ver métodos que se llaman de landmarks, que es para tratar de expresar morfologías complejas en mapas de puntos. Este es el paper que yo les mencionaba, que muestran cómo se hace en TNT. Y la idea es, esto se usa desde siempre en morfometría geométrica, es encontrar puntos homólogos que uno pueda comparar entre distintas especies. ¿Sí? Vos decís, el lagrimal, no sé qué tienen en los ojos los peces, la parte anterior tienen algo acá en el ojo, y lo mapeás en muchas especies de peces. Y después vas a mapear, qué sé yo, el nacimiento de esta aleta, en todas las especies de peces. Y así distinguís un montón de puntos homólogos
Los que están más seguros de la homología son los de tipo 1, son intersecciones entre estructuras anatómicas que vos tenés clara la homología. ¿Sí? Dónde nace la aleta, ese tipo de cosas. Dónde se junta el parietal con el occipital, no sé cómo es. Luego tenés otros puntos que ya no estás tan seguro de la homología. Por ejemplo, la parte más alta del cuerpo, qué sé yo, punto 3. La parte más baja, uno de por acá. El límite anterior y el posterior. La parte de arriba del ojo, el máximo altura. Eso, si bien vos estás seguro de la homología general de la estructura que estás mirando, no tenés no tenés mucha certeza de que la parte más ancha sea realmente homóloga en todas las especies. Eso se le da un poco menos de confianza, se llaman landmarks de tipo 2. Entonces, al final vos tenés tu foto de los pescaditos de costado, le pones los puntitos y los vas a representar como una constelación. Acá les muestro algunos ejemplos de para qué los usa la gente, ¿no? Fíjense, se usa muchísimo en alas de insectos, la intersección de las venas, los puntos donde se doblan. Se utilizan para describir genitalia, cabezas, todas estas cosas, los élitros, cosas que tienen dimorfismo sexual. Acá hay diatomeas, crustáceos, flores, el oído medio, cabeza de un 100 pies, los caracoles, ¿no? Imagínense que todas estas variaciones de forma son muy difíciles de capturar en variables cualitativas. Y hay un montón de información que uno querría describir. Para eso se usan los landmarks. Y al final hay otro tipo especial que se llama semi-landmarks, que se usan para describir curvas. Y, por ejemplo, acá está la curva de este omóplato, debe ser. Se ponen puntos equidistantes, ya sea equidistantes en altura, en perímetro o en ángulo, lo hacéis de alguna manera. Los semilandmarks, la gente no da dos mangos por la homología del semilandmark 9 de entre dos especies. Se usan para describir las curvas y el software que trata esto los va a dejar que se deslicen por la curva como quieran. O sea, da lo mismo si lo hiciste equidistantes en el perímetro, en la coordenada de la CI o en los ángulos. Igual una vez que se va a generar una curva interpolada y se va a permitir que se deslicen. Eso para describir la forma de una curva. Entonces, con estos tres conjuntos de landmarks se describe una morfología compleja, mucho mejor que con variables continuas. Yo les decía que hay que seguir teniendo en cuenta que vos no podés usar las medidas en milímetros o en centímetros porque van a estar todas correlacionadas por tamaño. Entonces, lo que se hace típicamente es descomponer un número que va a representar el tamaño, usualmente es el tamaño del centroide, y todo lo demás, forma, que está independiente del tamaño. Centroide al final es el promedio de las coordenadas de los landmarks. Es como, imagínense que ustedes tengan todos esos puntos como si fueran pesitas. El centroide es como si vos agarraras de un violín del centro y te quedaran equilibrados, balanceados. Y matemáticamente se demuestra que es el promedio de las coordenadas. El promedio de las X y el promedio de las Y. Entonces, el tamaño del centroide sería la suma de todas estas distancias del landmark
al centroide. Como esta suma de estos rayos rojos sería una representación del tamaño del bicho. Si es como este medio gordito, estos van a ser largos, y si es igual de largo pero más flaquito, te va a dar un número más chico, porque se van a achicar estas de acá. El cálculo del tamaño del centroide es esta ecuación, que parece complicada, pero en realidad está haciendo teorema de Pitágoras de cada una de las coordenadas de los landmarks. Si tu landmark estaba acá, este cateto es la coordenada del centroide, la distancia entre la coordenada del centroide y el i que mediste, y este otro cateto es, de nuevo, la distancia entre la media con la x que mediste. Haces las dos al cuadrado, sacás la raíz cuadrada y te da la hipotenusa, que es lo que buscabas. Entonces, el tamaño del centroide va a ser la raíz de la suma de todas estas coordenadas, y con eso sacás todas estas rayitas rojas. Y eso es una representación del tamaño. Entonces, tenés los tamaños por un lado, y ahora tenés que usar la forma por el otro. La forma te va a venir, imagínate, son fotografías. Una la sacaste con el celular y te quedó así. Otra con una mega cámara y te quedó así. Y otra estaba medio torcido y te quedó así. En realidad, todas esas cosas las tenés que alinear para que te expresen solamente la forma. Entonces, el procedimiento que se hace con eso es, vos las tenés por separado, las fotografías, las vas a alinear por el centroide, y te quedan como estas. Después, las vas a cambiar de escala, porque el tamaño ya no te importa, hasta que sean del mismo tamaño promedio. Y después, iterativamente, las vas a alinear, minimizando la distancia entre los landmarks homólogos. Entonces, partís de fotos de distinto tamaño, distinta orientación, y cada vez las vas superponiendo hasta que la superposición sea máxima. Acá ya las tenés centradas, escaladas y rotadas para que te queden bien superpuestas. Todo este procedimiento se llama superposición de procrustes, y lo que hace es esto, ¿no? Escalar, rotar, trasladar, de modo de minimizar las distancias entre landmarks. Esto lo hace un programa automáticamente. Entonces ahora viene la parte en que vos vas a trabajar estos puntos en el espacio en un contexto filogenético. ¿Se entendió hasta acá esta parte? ¿Lo de alinear? Sí, sí. Okay. Entonces, vamos a pensar cómo se piensa esto filogenéticamente, ¿no? Imagínate que tus landmarks no son bidimensionales, son tridimensionales, porque los sacaste de tomografías o de algún tipo de medición que no solo medís las coordenadas 2D, sino también la altura. ¿Ah? Son tridimensionales. Entonces, este es un sector de un árbol, tenés dos descendientes, un ancestro, y el ancestro por debajo de la otra parte que sigue conectándose al árbol. Entonces, vos de alguna manera tenés los valores de los tres y te falta poner la del nodo intermedio. ¿Está? Entonces, esta descendiente tiene una coordenada acá. Esta otra la tiene acá, más bajito y más al medio. Y este acá lo tiene súper bajito y acá por acá atrás. La idea es poner este punto
del ancestro hipotético, tal que, ¿qué piensan que estamos haciendo acá? Es el punto tridimensional más cercano a todos los otros 3 datos que tenemos. Claro, es el punto que está más cerca de los 3 a la vez, midiendo las distancias con estas diagonales, ¿no? Creo que son distancias euclidianas. Entonces, yo acá le puse varias situaciones hipotéticas y si el ancestro hipotético se lo pones acá, te suma un montón. Pero vas más cerca, te suma menos. Es como si fueran gomitas tirando, ¿viste? Y vos dejás que se ubiquen en el punto de mínimo esfuerzo. ¿Pero es Acá, equidistante? Perdón, ¿o no? no, nada que ver. Ah, No son equidistantes. Es el punto donde suman la cantidad más chica. Ok. Ah, ok. Bajo ciertas condiciones tal vez sean equidistantes, pero en este caso no. Claro, yo asumí que sí o no tiene sentido. Está bien. Ah, puede haber dos puntos que están muy cercanos y uno muy lejano, no hay manera que sean equidistantes. Claro, claro, ok. Y acá estoy probando, poniendo en esta punta, reestirado, poniendo esta intermedio, y esta es la óptima. De nuevo, es como si lo juntaran con elásticos y dejaran que fuera el punto de mínima tensión. Solo se va a acomodar ahí. Si son elásticos, ¿no? Esto en la práctica hay que... Tengo una duda con esto. ¿Esto es la pasada hacia arriba de la optimización? No, esto es lo que buscamos como solución final. Pasada hacia arriba y pasada hacia abajo, creo que ni se las voy a mencionar, porque es heurístico. Se prueba con una, yo ni me acuerdo cómo hace la pasada hacia abajo. No, es que me pareció raro porque digo, o sea, esto lo que estamos queriendo hacer es tomando distintas, digamos, el carácter de forma del individuo que calculé con todo esto que dijiste recién, es calcular las formas intermedias, digamos, digo, los ancestros, digamos, con los puntos homólogos, ¿estás usando en este caso? Sí, esto, un solo punto homólogo, que ponerle que sea la punta de la nariz. Está acá en un bicho, está acá en otro, está acá en otro. Y se los muestro en un caso de 3 taxones, porque acá no hay pasada hacia abajo, hacia arriba, ni nada, es re evidente cuál es el óptimo. Es el que minimiza eso y es fácil de hacer heurísticamente. Uno va probando con muchos lugares, hay un lugar que es óptimo y te quedas con ese. En un árbol más grande, donde este está conectado al resto del árbol, es más difícil, porque vos optimizás acá, pero en el resto del árbol estás optimizando otra cosa, y todos varían con todos, deberías mover todos a la vez. Entonces, este procedimiento de optimización espacial es re lento. Tiene que ir moviendo unas, después moviendo otras. Yo no sé cómo se hace. O sea, lo entendí cuando leí el paper, me di cuenta que era una heurística bastante rudimentaria, digamos, y que iba a tardar mucho. ¿Se entiende? Lo que quiero que entiendan es la idea general a la que tienen que llegar. La parte heurística de cómo llegan a eso es más complicada y los programas no dan una solución exacta en esta optimización. Dan una solución aproximada. Como curiosidad, si se lo están preguntando, si todos nuestros landmarks estuvieran alineados, ya sea así en el medio como sobre uno de los lados, esto sería equivalente a usar un carácter continuo lineal. Da lo mismo usar esto, preferiblemente usarías un carácter lineal. Es un paréntesis, por si alguien tiene esa inquietud matemática. Acá les muestro unos casos un poco más reales de cuáles serían los resultados esperados.
Imagínense que están haciendo la pasada hacia abajo, supongo. Supongo que es la óptima también. Imagínense, tenés un punto acá y un punto acá. El ancestro hipotético, ¿no? de estos dos, estos son los puntos originales, es cualquier valor en esta línea, te da lo mismo. Un cambio para allá o un cambio para allá. Cualquier valor en esta recta da lo mismo. Cuando tenés un punto acá y otro punto acá, cualquier valor intermedio da lo mismo. Ahora, el ancestro hipotético de estos dos es donde se cruzan estas dos, ¿sí? Que es este de acá. Este es un caso parecido, ¿no? De este lado es lo mismo que vimos hace un momentito, esta línea. Y acá hay dos puntos que te da una línea por debajo. Bueno, el resultado es esta línea ahí, no es tan intuitivo. Acá hay dos líneas paralelas. El resultado es un plano que cualquier punto en este plano se tiene que evolucionar para esta línea o para esta línea. O sea, cualquier punto en este plano es igualmente óptimo. Y si hubiera dos planos como este, la intersección de los dos sería óptimo. Esta es la idea de una optimización espacial. Ya no son rangos lineales, ya está, en este caso, un espacio 2D y podría ser un espacio 3D. ¿Se entiende un poco el concepto de esto? Ya es más complicado. Como les decía, la solución de esto es lenta y es heurística. ¿Puedo hacer una pregunta? Sí. ¿Cómo es posible que la intersección de dos planos de otro plano? Y Yo sería... esperaría que de una recta. No, serían las áreas en común entre dos planos. Ah, ok. La superficie donde se solapan. Ah, ok. Listo. Gracias. También como curiosidad, si ustedes están pensando, uy, lo haría más rápido si optimizo las X por un lado y las Y por el otro, como si fueran variables lineales, que es súper rápido. No, es lo primero que se les ocurrió hacer y no funciona. En este caso, si vos tenés los landmarks en esta configuración, haces la optimización, las X por un lado y las Y por un lado te da acá, y la optimización verdadera que buscas está acá. O sea, no, por ahora no hay salida rápida a este problema. O sea, el punto óptimo está acá. Si optimizaras las X independiente de las Y, te da otra cosa. Malas noticias. Y esto es como te muestra TNT sobre los árboles el mapeo de estas formas. Imagínense que tenés por un lado el tronco de un pescadito y por otro la cola. Acá el tronco puede ser gordito o más finito. Y están todos juntos los más finitos. Y ponerle que te pone el más gordito como ancestro, no sé por qué lo puso así. Tal vez porque el resto del árbol sigue por allá. Y acá te va a marcar sobre este ancestro los desplazamientos. Entonces estos pequeños desplazamientos de acá te están mostrando el bicho finito que estás mirando y cómo cambió respecto del ancestro que era más gordito. Y lo mismo con la cola. Acá tenés colas anchas y colas delgadas, y acá, estos dos que tienen cola delgada te marca un desplazamiento acá y acá.
Y por último, nosotros acá estamos viendo cómo mapear una constelación. En este trabajo se explican cómo usarlo para reconstruir filogenias y tratar de evaluar cómo funcionan. Marcos es de la facultad, Santiago era docente de sistemática también. Marcos hizo el TP de Landmarks. Francisco Proboste creo que estudió en La Plata. Y entonces ellos hicieron este trabajo de carnívoros y tomaron regiones homólogas en distintas partes del cuerpo, ¿no? Este debe ser el omóplato, el cráneo visto desde abajo, la mandíbula de costado, algunas vértebras, algunos huesos de las patas, la cadera, un poco de todo, ¿no? Y acá están marcados los landmarks y numerados. En el TP de ustedes, creo que este año no vamos a llegar a hacerlo, porque es muy difícil hacer esto online. Pero bueno, están marcados los landmarks de la mandíbula. A partir de las imágenes se colocan, se alinean, se transforman en una matriz para TNT de landmarks. Y entonces, ¿qué es lo que hacen en este paper? Agarran configuración 1, ponerle que sea mandíbula. Configuración 2 será cráneo en vista ventral. Bueno, para cada especie tienen varios individuos. Estos los alinean dentro de cada especie y le da una constelación alineada que llaman constelación de consenso. Le aplica un programa que por cada uno de estos nubecitas que le van a aparecer de los varios individuos le va a hacer un punto promedio. Entonces tienen la constelación promedio de esta especie. Esas constelaciones promedio las van a alinear por crustes, como habíamos visto. Se escalan, se alinean, se giran, se rotan, el tamaño va por un lado y queda la forma por el otro. Quedan todas superpuestas, se hace una estandarización que no me acuerdo lo que era. Y después, lo que es la mandíbula, el cráneo, el húmero, la cadera, van todos a parar a la matriz combinada. Y eso a una búsqueda filogenética. Ellos hicieron 5 RAS TBR, que es bastante, porque esto tarda mucho, esta optimización espacial. Y para ver cómo funciona, lo van a comparar con una filogenia de referencia, que es un árbol sacado de varios marcadores moleculares, que para estos carnívoros estaban disponibles. Y van a evaluar si da parecido o diferente según distancias de CPR. Esas distancias para medir si los árboles son parecidos o diferentes. Bueno, recapitulando, acá hay muchos individuos por cada configuración, una configuración consenso, una matriz combinada y acá lo que les da el árbol filogenético. Esto es el análisis de la matriz combinada. Y hacen una medida de apoyo de jackknifing. Jackknifing, ¿uno qué podría ser? Jackknifing, ¿se acuerda que era probabilidad de eliminación? Entonces, están probando el número de arriba, eliminar la mandíbula completa al azar, o el cráneo, o la cadera, el húmero, lo que estén, las configuraciones completas, o eliminar landmarks al azar, como decir, del omóplato puedo eliminar el landmarks 1, el 4, el 27, y al azar, ¿viste?
Son dos medidas de apoyo distintas. Y los que tienen un asterisco quiere decir que el árbol molecular que toman de referencia lo tiene como monofilético. Ok. Bueno, una cosa que se ve es que las subfamilias de estos carnívoros mustélidos les aparecen en general como monofiléticas, con un asterisco, están pintadas de colores. Esta no, pero bueno, este sí. Hay varias coincidencias con el árbol molecular, que son todos estos asteriscos. Y el soporte a veces es bueno, a veces más o menos. Y este es el análisis un poco más refinado, donde van a tomar las configuraciones de a uno, y van a medir. Hay un árbol acá que sale de cada una de las configuraciones, y van a medir la cantidad de grupos taxonómicos recuperados, que son 10 grupos taxonómicos. Yo supongo que deben ser estas subfamilias, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, no sé, algunos grupos importantes de acá. Y lo que ven es que si usás las configuraciones de A1, mandíbula por un lado, cráneo por sí mismo, recuperás pocos grupos. En cuanto vas combinando de A2, o de A3, de 4, de 5, o las 9 completas, ahí recuperás un montón. Que es lógico, ¿no? Una matriz grande recupera más grupos que las matrices más chicas. Esto es grupos taxonómicos, esto es distancia de CPR en comparación con el árbol molecular, lo mismo. Y esto es nodos compartidos, que es como Robinson Falls, digamos. Lo mismo. Y bueno, la conclusión general de este trabajo es que los landmarks, o sea, las configuraciones de landmarks tienen una señal filogenética, pero que es una señal filogenética un poco baja, hay que usar varias a la vez. No podés esperar que solo con la mandíbula vas a hacer la filogenia de los carnívoros. Te va a empezar a funcionar cuando tenés muchas regiones del cuerpo separadas. Ese es el trabajo del 2015, después hicieron otro en el 2017, ya con 41 estudios independientes de otros animales, y les vuelve a dar lo mismo, ¿no? Necesitas múltiples configuraciones para hacer una filogenia más o menos correcta. Un detallito, Martín. ¿Hay alguna forma de interpretar, no sé, de pensar lógicamente por qué los soportes usando landmarks dan más siempre que los de configuración? ¿O es algo que simplemente se vio que pasaba así? ¿Este de Cuando acá? hacía jackknifing, claro, cuando hacía jackknifing. Sí. Sí, yo pienso que cuando volás las configuraciones completas es más drástico. Cuando volás landmarks al azar, igual te queda un montón de la configuración original. Es similar a hacer bootstrap de sitios y bootstrap de genes. Cuando haces bootstrap de genes, los resultados son más drásticos, más variables y el soporte baja. Mientras que si haces bootstrap de sitios, la señal de ese gen permanece. Es como que si tenés muchos puntitos para representar una forma, le sacás un tercio y todavía se ve, digamos. Yo pienso que viene por ese lado. Buenísimo, bárbaro, gracias. Yo tengo otra duda con todo esto.
Ajá. En realidad, nada, me faltó hacer una conexión, porque digamos, acá configuración yo lo que le estoy haciendo es esto de elegir los landmarks y armar este carácter de forma que sería como alineando todos los puntitos que hemos dicho, como dijiste. Después, esto dijimos que lo hacía, que, bueno, el carácter de tamaño era un carácter distinto. Entonces, esto me imagino que como que a la hora de compararlos, como que los reescala todas las estructuras al mismo tamaño, digamos. Sí. Va a poner Buenísimo. una comadrejita, no son comadrejas, son uno de estos La comadreja, sí. ositos chiquititos, lo va a superponer con un oso que es así y los va a llevar al mismo tamaño. Claro, tal cual. Y esa, digamos, este paso de codificar esto como una matriz, que son coordenadas de cada landmark Sí, en un espacio tridimensional, es el dato de matriz, digamos. sí, la matriz, ahora la columna que sería el carácter, en realidad va a tener un montón de columnitas, que va a ser Lamar 25, XY, Lamar 26, XY, Lamar 27, XY. Entonces va a ser un choclo. Toda esa configuración va a ser un montón de columnitas. Claro, tal cual. Y la optimización va a ser minimizar la distancia entre puntos homólogos, como habíamos dicho, digamos. Claro, la optimización va a tomar las coordenadas XY o XYZ de cada landmark y va a ser una optimización espacial de ese landmark individual. Buenísimo. Creo que con eso ya entendí el proceso. Sí. Gracias. Entonces, transformarse de un cráneo similar a otro cráneo son un poquito de transformaciones, pero un cráneo más estirado, más distinto, le va a dar un costo mucho mayor. Esto es como se visualizan las transformaciones, ¿no? Te va a poner, por ejemplo, acá en rojo está el nodo de interés en el que estás parado y en azul el desplazamiento respecto del ancestro inmediato. Entonces acá ves lo que cambió, digamos. La idea de este método lo podrías pensar como minimizar las rayitas azules también. Y tratar de agrupar bichos parecidos tal que esas rayitas azules tengan la mínima suma en todo el árbol. Bien, esto yo se los explico de esta manera, no quiere decir que sea la más usada en morfometría. Les explico esta porque con esto entienden landmarks, alineamiento, procrustes, y un poco la idea de qué es lo que se busca en un análisis filogenético de coordenadas espaciales. Hay otras técnicas. Esta, por ejemplo, es una que es análisis de Fourier, y lo que trata de hacer es hacer una técnica matemática para representar estas curvas con unas ecuaciones de senos y cosenos muy complicadas. Otra que se usa bastante son grillas de deformación, que en vez de medir estas líneas azules en el espacio, que yo les decía, tratar de minimizarlas, lo que va a tratar de hacer es meter los landmarks en un análogo matemático de lo que sería una chapa delgada de metal y medir la fuerza de deformar uno en el otro. Esa fuerza de deformación, que es análogo a esas gomitas que yo les decía, da una idea de similitud. Cuanto más parecidos, más fácil deformar uno para que se convierta en el otro. Como les decía, esto se usa mucho.
es más difícil de interpretar cómo construir los ancestros, porque de estas grillas de deformación a la construcción de ancestros es muy abstracto el camino matemático para llegar a eso, mientras que la que les mostré de parsimonia es mucho más directo y tiene que ver con lo que ustedes aprendieron en la materia. Menos que menos esta, los ancestros hipotéticos en un análisis de Fourier, yo nunca los entendí, no sé si se puede hacer. Y acá usaron uno de esos métodos y lo que están haciendo es tratar de reconstruir la forma ancestral de opeliones. Son bichos que el ancestro estaría en el Paleozoico. Entonces le ponen landmarks a las especies actuales, así es como se ven estos bichos. Hacen análisis filogenético, le dan un par de árboles y reconstruyen cómo se vería un ancestro hipotético. Y acá muestran dos soluciones alternativas. Una más, no sé, más larguito, más grande, este un poquito más distinto, qué sé yo. Fíjense que esto se los traigo porque es lindo ver una reconstrucción de un ancestro hipotético casi real, ¿no? O mejor dicho, muy realista. Acá obviamente las linitas negras están inventadas, ¿no? Están puestas con Photoshop directamente. O por algo que te dibuja curvas. Lo único que los programas miran son los puntos azules. Pero bueno, es lo más cercano que tenemos a esto que yo les decía de lograr hacer un análisis filogenético con caracteres atomizados y después volver a integrarlos y devolver cómo sería el ancestro hipotético. Y para ir cerrando un poco lo que estuvimos viendo hoy, uno usa mucho caracteres continuos o landmarks cuando le interesa la evolución cuantitativa de la morfología compleja. Lo más usual es estimar el árbol por un lado y mapear landmarks por el otro. Eso a veces no se puede porque muchas veces los bichos que vos tenés son fósiles. Entonces ahí sí que cobra interés esto, ¿no? Porque vos podés tener un árbol molecular bastante bien hecho y no sabes dónde meter los fósiles, y bueno, haces todo este tipo de operaciones con datos morfológicos de los fósiles y los vivientes, y eso te puede permitir meter bastante bien el fósil en la filogenia. Tiene la complejidad que en general tenés que usar más de un individuo por especie. Y bueno, y da más trabajo, ¿no? Las búsquedas son difíciles, pero bueno, si te interesa la evolución de la morfología compleja, tener estas herramientas es genial. ¿Estamos con esto? ¿Consultas? ¿O comentarios para cerrar el tema? Yo tengo una duda, pero una cosa que leí sobre pesado, así que si te parece la hacemos después. Tenemos un ratito, si podemos aprovechar ahora. Si no hay preguntas concretas sobre lo de hoy. Que la busco. Voy a parar la...